Hola, ¿qué tal? Soy Isabel Méndez y el día de hoy tenemos un nuevo podcast. El podcast de hoy es muy especial para mí y justamente ya lo había tocado, no en este podcast, sino que en mi otro canal y espero no llorar y espero ser fuerte y bueno, comenzamos. El podcast del día de hoy es sobre algo familiar, pero que creo que lo tengo que hablar. Hace aproximadamente 5 años, en el 2017, a inicios del 2017, en mi familia todo iba bien, pero aquí se celebra el 26 de abril, el Día de la Secretaria, y justamente ese día le tocaba a mi mamá ir al IX, pero al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero semanas antes, días antes, meses antes, más o menos como por noviembre del 2016, y mi mamá se puso muy tensa, lloraba mucho, no había día que no llorara, no había momento en que no llorara, y no había momento en el que, no tanto momento, sino que ella regresara del trabajo y básicamente pues no llorara, o sea, entraba a la casa y lloraba. Y era como, ¿y qué te pasó? Y ella me dice, no, no me pasó nada, te asaltaron, ¿no? Porque traía todas sus cosas. Pero como que ya traía esas ganas ella de renunciar a su trabajo. Me acuerdo que un día le dije, en el 2016, que llamara al gerente de la empresa, que es familiar. No voy a mencionar la empresa y no voy a mencionar el familiar, porque no, no vale la pena, la verdad. Eh, pero justamente mi mamá lo llamó y estaba llorando. Y él le dijo que le hablara, que mi mamá le hablara hasta que estuviera calmada. Yo estaba a la par de ella y le dije, bueno, entonces llama a mi hermano. Sucedió lo mismo, ella lloró y mi hermano le dijo, háblame cuando estés calmada. Eh, Ella me vio con cara de, ¿y ahora qué hago? Y le dije, ¿sabes qué? Vení, llora. Ella no quería seguir trabajando. Yo le dije, ma, bueno, entonces mañana no vayas a trabajar. Y pues como todos los días, ella se levantaba a las 4 de la mañana, se bañó, se cambió, se arregló sus cosas y se fue a trabajar. Yo le dije, ma, pero me habías dicho que, o sea, vas a renunciar, que ya no ibas a ir a trabajar. Y ella me dijo, sí, yo se lo dije, pero tengo que cumplir. Y desde ahí sabía yo que tenía que estar con ella. Pero siempre era recurrente el hecho de llorar, el hecho de que yo la viera llorar y el hecho de que yo supiera del por qué estaba llorando. Y había momentos en el que pasar con la familia ella ya no quería, yo lo entendía. Eh, pero yo sabía el por qué. Y ella, o sea, en ese tiempo, entre el 2016 y 2017, ella solicitaba que yo la fuera a ayudar, que yo la acompañara a su trabajo. Ella pedía permiso para que yo fuera a acompañarla, a ayudarla. Y yo sabía que cuando iba, yo cruzaba el portón, la puerta de la que fuera, y llegar a su oficina, y era para ella era una paz, un respiro. Ella sabía que conmigo podía contar en todo momento. Aunque tengo que decir que en la infancia fue todo muy distinto. O sea, ella solo trabajaba y literalmente yo solita era la que me autodidacta. Aunque yo iba al colegio, pero yo era la que me hacía responsable de mis tareas, de mis trabajos, y mi mamá pues solo hasta ir a recoger mis notas porque era difícil que le dieran permiso a mi mamá.
O básicamente era de yo sé que usted iba bien, yo sé que usted va bien. Y era como, bueno, aquí están mis notas. Y mi mamá siempre me decía, yo quiero cienes, pero los cienes también quiero que aprenda. Entonces, yo creo que al día de hoy, al tener un título universitario de una especialidad, porque no tengo la licenciatura todavía, me falta la tesis. Entonces, yo sé que sí logré lo que ella quería, perdón por todo el martillerio, pero yo sé que así quería que yo fuera independiente. O sea, ella literalmente me creó independiente, independiente de ella, independiente de mi papá, de mi hermano, de mis hermanos, y siempre yo era o sea, hice acá y familia, mamá o paterna acá. O sea, yo era otro ser humano, distinto a todos. Eh, y justamente ella era la que me decía, acompáñeme. O sea, ella sabía que podía confiar en mí y que yo podía ayudarla en todas las cosas. Entonces, justamente el 26 de abril, que fue el Día de las Secretarias, fuimos al Seguro Social. Ella llegó, estaba llorando, ella no podía hablar. O sea, y no me dejaban entrar. Entonces, cuando les toman los signos vitales, ella dijo, necesito que mi hija entre porque ella es mi soporte. Entonces, me dejaron entrar, estuve con ella. Al yo entrar, ella lloró todavía, pero la agarré y le dije, aquí estoy. Entonces, se calmó. Pasamos con el doctor y le dijimos lo que había pasado. Entonces, el doctor dio dos opciones. Uno, que se le diera descanso, que se tomara unos días, o dos, ir al psicólogo o psiquiatra. Yo en ese momento no sabía qué tan grave era el asunto o qué tan mal estaba. Lo único que yo sabía como hija era que mi mamá quería descansar y que ella ya quería sus vacaciones, ella ya quería renunciar básicamente. Entonces, en su momento, tengo que decir, yo estaba molesta, enojada cuando hice el anterior video. Ahorita estoy más consciente, pero digo, bueno, como dicen, pasado pisado, entonces lo pasado ya pasó. Básicamente no puedes arreglar nada. Pero regresando, eh, tuve que decidir yo, porque le dije, ma, ¿qué decidís? ¿Ir al psicólogo o que te den descanso? Y ella me dijo, tome usted la decisión. Y fue como, yo, yo tomar esa decisión tan drástica, tan importante, pero ella sabía que yo sabía lo que ella necesitaba. Entonces, no era de dígale a su hermano o pregúnteme a mí, no, tome usted la decisión. Y yo sabía lo que ella necesitaba. Entonces, ella necesitaba descansar. Para todo esto, en el 2017, yo estaba haciendo mi ejercicio profesional supervisado de publicidad, porque yo hice EPS, hice prácticas. Pasó ese día, le dieron 3 días si no estoy mal. A estos 3 días, la empresa agarró para darle sus vacaciones. Nunca le dieron, nunca le dijeron. Y esa es la realidad que yo sé. No sé la empresa que sabe, pero la realidad que yo sé es que eh, mi mamá no pedía sus vacaciones, pero tampoco se las ofrecían. Entonces era como, o sea, ella no las pedía, pero tampoco o sea, no había como que un intermedio en esto. Entonces se agarraron de ahí para darle sus vacaciones. Entonces dije, bueno, está bien, ma, tal vez aquí ya sea la decisión formal de que ella pues renuncie o se retire o se dé de baja y diga, bueno, yo no quiero. Eh, Después de esa visita, 2 días seguidos, mi mamá estaba re bien, no había pasado absolutamente nada. Y un día, o sea, yo tenía que ir al Ministerio de Educación porque ahí iba a hacer yo mis prácticas supervisadas. Y en eso yo solo me entero que mi mamá, o sea, yo la había dejado sola ese día
pero porque los 2 días anteriores había estado bien. O sea, un día me quedé con ella el día entero, al día siguiente no estuve en la mañana, llegué en la tarde y al siguiente día pues la tuve que dejar sola y ella sabía perfectamente. Sé que ese día eh, ella se descansó, se despertó en el patio de atrás. Habían macetas y ella las tiró, las aventó al otro patio, al patio de la vecindad, es decir, al patio de mi tía. Pero se escuchó horrible, 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 horrible. Si no estoy mal, en ese momento creo yo que teníamos servicio doméstico. Si no estoy mal. Entonces, la de servicio doméstico eh, nos ayudaba un poco en la casa mientras que para que mi mamá descansara, básicamente. Pero ese momento mi mamá se quedó como que, o sea, cortaron unos cables. Mi mamá agarró unas tijeras y cortó un cable de luz, cable de la impresora y otro cable que no me acuerdo de qué era, con tijeras. Ahí fue cuando mi mamá estaba, o sea, no era ella básicamente. Eh, Me acuerdo que en ese tiempo su hermana mayor ya había fallecido, que es también mi tía, había fallecido y se fue a la casa ahí. Y ahí se quedó tranquila, pero todos asustados como que, ¿qué le está pasando a esta señora, verdad? Pero yo andaba en cuestiones de la universidad y fue como, ¿y ahora qué? Eh, Me acuerdo que cuando o sea, me llamaron y me dijeron, yo tenía que salir de ahí, o sea, tenía que salir del ministerio para llegar a mi casa y saber qué hacer, o sea, porque resultaba que yo era la única que la podía tranquilizar. Entonces, se hizo lo que se tenía que hacer a lo flash pero bien hecho en el ministerio. Llegué a mi casa porque literalmente me vinieron a dejar a la puerta de mi casa para eso, precisamente por lo que le había pasado a mi mamá. Y yo llego y le digo, Ma, ¿cómo estás? Bien, mijita, aquí estoy. Y yo, más ahí, ¿sabes qué te acabas de hacer? Le dije yo. Y me dice, no, no sé qué hice. Yo le agarré la mano y le dije, vení. Subimos y le dije, mira, hiciste un desastre. Tiraste macetas, cortaste cables. ¿Qué tenés? No lo sé, eso no lo hice yo, eso lo hice yo. Así era como que no sabíamos qué pasaba. Entonces tomamos eso fue al poco tiempo, la verdad. Mi mente, como que ese tiempo, mi mente como que lo tiene bloqueado. Ay Dios, voy a llorar. Mi mente lo tiene bloqueado porque fue un momento muy, muy difícil para mí, porque un día antes estaba bien y luego revolucionó su cerebro. Entonces, me acuerdo que le fuimos con mi hermano a hacer unos estudios. Allá comenzaba a verse mal, entonces que tenía diabetes, luego que tenía prediabetes, luego que había que hacerle no comida especial, va, pero por lo menos quitarle un poco el azúcar o la verdura o fruta que correspondía que tenía azúcar. De ahí yo fui la que se encargó, o sea, y teníamos servicio doméstico, y se encargaba la de servicio doméstico con mi mamá y era como, yo tenía que ir a la universidad, tenía que hacer cosas de la U, tenía que graduarme. Hasta con mi hermano le dije, porque le pregunté un día a mi mamá siempre me decía, yo creo que usted esté graduada. Y cuando le pregunté, ella me dijo, no, no quiero que te gradúes, quiero que estés aquí conmigo. Y era como que, pero más, ya hace una semana me dijiste que sí y ahora me decís que no. Yo me puse mal en ese momento porque entre mis estudios y la salud de mi mamá, había yo elegido la salud de mi mamá y elegí a mi hermano. 1000 veces prefiero la salud de mi mamá a un título. El título no me va a dar lo que mi mamá me puede dar. Entonces mi hermano me dijo, no lo hagas. O sea, vamos a tener servicio doméstico, enfermera y a la vez te vas a graduar. Aunque sea solo de un título te vas a graduar, pero era lo que mi mamá quería en realidad.
Y yo estaba muy, muy mal, muy... Era una difícil decisión para mí, porque yo tenía la vida universitaria, la vida con ella, y a todo esto, pues bueno, le dieron el retiro, porque se le diagnosticó Alzheimer, pero con el Alzheimer se le había diagnosticado diabetes, luego que era prediabetes, y luego nos enteramos que no había prediabetes, pero resulta que sí hay prediabetes. Al final, pues resulta que su cerebro mandaba distintas señales al cuerpo y el cuerpo reaccionaba de distintas formas, que mi mamá nunca tuvo diabetes. Entonces, eh, para todo esto, había que hacer el papeleo de trasladarla del IX a lo que es el CAMIP. El CAMIP es para los adultos mayores ya retirados y que ya no trabajan. Había que hacer todo ese trámite. Y adivinen quién era la que sabía hacer trámites en el IX. ¿De mi mamá? Sí, yo. Yo me tuve que encargar de hacer todo el traslado de su papelería de la periférica al CAMIP. Y en el CAMIP hacerle todos los exámenes. O sea, fue una tarea muy ardua porque teníamos del servicio doméstico que estaba en casa, por lo menos, que nos ayudaba a hacer la comida, a que la casa estuviera ordenada en lo que cabe de estar ordenada en su momento. Teníamos a la enfermera, que la enfermera sí me apoyaba mucho, la verdad, porque había vueltas que había que hacer y mi mamá era te quiero acompañar, y yo, mamá, tú caminas despacio, entonces tengo que llegar luego. Entonces la enfermera me ayudaba y básicamente en ese momento mi mamá comenzamos a saber que ella tenía Alzheimer. En ese tiempo le fuimos a hacer los exámenes, una resonancia magnética en el cerebro y salieron unos exámenes extraños. El punto es que salió que mi mamá tenía Alzheimer. Entonces, o sea, por lo que me dan a entender o por lo que me dieron a entender en ese momento, era que estaba comenzando el Alzheimer, pero el Alzheimer iba así, pum, 1, 2, 3, 4, 5, y eso avanzaba como si nunca terminaba una carrera. Cuando de ahí teníamos su geriatra familiar o personal, se le puede decir así, lo tuvimos a él y él trabajaba justamente en el camino que ya le tocaba por el lugar en el que está, por el lugar en el que vivimos, o la zona en la que vivimos. Tocaba ese Pamplona y justamente él estaba ahí. Entonces, él nos decía, pidan esto, pidan lo otro. Y en un momento, eso fue 2017, 2018, 2019, por ahí fue. 2018 fue. Sí, 2010, no, 2017. O sea, todo el 2017 fue de hacer trámite tras trámite, tras trámite, tras trámite. O sea, era trámite, trámite y trámite y eso nunca se terminaba. Cuando la inscribimos, tuve la oportunidad de ir a traer las medicinas para que no fuera mi mamá, porque mi mamá la logré inscribir a visita domiciliaria. ¿Por qué? Por su enfermedad. Entonces su medicina llegaba a casa. Así que fue como que muy... Y en ese momento, en eso de 2018, a mí me dio gastritis. En el 2018, sí, 2018 a mí me dio gastritis. Y justamente en ese tiempo de gastritis, la teníamos que llevar ahí a una consulta y yo, ¡guau!, todo por fuera. O sea, la gastritis me mataba. Pero creo, si no, a todo esto tengo que decir, en el 2017 hice todos los trámites entre que estaba la universidad, entre sus trámites, entre tener que pagar a la de servicio, pagarle a la enfermera, comprar ya la ropa interior, tengo que decir, ropa interior. Ella ya no usaba calzoncito, ella ya usaba pañal. Fue un caos ponerle un pañal. Ella hasta le pegó a la enfermera. Tengo que decir que solo una enfermera tuvimos y bueno, tuvimos dos, la de lunes a viernes y la de los fines de semana, porque teníamos que tener una vida social, aunque había ciertos fines de semana que yo me hacía cargo. Básicamente eran los domingos o los sábados que yo me hacía cargo de mi mamá y era ser cuidadora y enfermera, la verdad.
Luego de ahí, eh, bueno, me gradué de publicista. Un- en ese momento mi mamá estaba orgullosa porque, bueno, a todo esto ya habíamos encontrado el problema, que era el Alzheimer. Eh, en las noches yo era su enfermera, yo era su cuidadora, o sea, yo tenía que ver si se levantaba, porque se levantaba, había todas las puertas, o sea, la puerta del patio y la puerta de la entrada de la casa había que tenerla con llave, porque si no ella se salía y se perdía, y ya no le íbamos a encontrar, literalmente. Entonces era todo con llave. Cuchillos guardados, tenedores guardados, todo era usar plástico, o sea, nuestras vidas cambiaron literalmente 360 grados. Eh, a todo esto, ya como por finales del 2017, nos enteramos que de Alzheimer pasó a demencia senil. ¿Y por qué sucede esto? Porque ella no se había olvidado de toda su familia. El Alzheimer, para los que no saben, el Alzheimer es la pérdida de memoria completamente. O sea, no te recuerda a ti como hijo, ni como hija, ni se recuerda de sus padres, ni de sus hermanos, ni de sus sobrinos, no se acuerdan de nada. O sea, sí se acuerdan, pero te ven y no te reconocen. Ni siquiera sos un extraño literalmente para ellos. Pero aquí viene la cuestión. Mi mamá, desde que le dio hasta que falleció, nunca se había olvidado de sus hijos. No se había olvidado ni de mi hermano ni de mí. Y ni siquiera se había olvidado del nombre de ella. No se había olvidado de nuestras fechas de nacimiento. No se había olvidado de dónde vivía. No se había olvidado ni de sus hermanas, ni de sus papás y ni de su abuelita o tía, creo que era. O sea, no se había olvidado de su grupo más cercano. Lo que sí se había olvidado era de sus sobrinos, porque tiene 4, 5, 6. Tendrá alrededor de unos 6 sobrinos, 7, si mi memoria no me falla, la verdad. Lo siento, primos, si ven este video y no les digo sus nombres, pero usted ya sabrá. Eh, Mi mamá sí se había olvidado de ellos y de todos ellos, pero no de sus hijos, que era lo más importante. Entonces ahí entendimos que lo que mi mamá le había pasado era demencia senil. En todo esto, los exámenes habían salido de que, bueno, ustedes dividen el cerebro en 4 partes. La parte lógica y la parte artística. Resulta que ella había perdido una parte lógica que, según entiendo, está de este lado. Porque según sé, la parte izquierda, esta es mi izquierda, es la parte creativa. Entonces ella había perdido una parte lógica, razón de la razón. ¿Por qué? Porque a ella le gustaba pintar, le gustaba dibujar, ella le gustaba mucho la creatividad, entonces sabíamos que el área creativa no la había perdido, pero sí el área logística y numérica. Aunque si uno le enseñaba inglés, aprendía inglés, los números aprendía los números, perdón, las canciones no se le habían olvidado, habían muchas canciones. Hay una, la verdad, que, eh, bueno, sí, sí, perdón si lloro, pero es una que se llama 100 años de Pedro Infante, si no estoy mal. No puedo poner la canción, perdón, pero si puedo poner aquí la imagen del cuál era la canción, pues, o el video, no, el video no, pero sí puedo poner un pedacito, pero no creo porque me va a saltar copyright. Entonces, creo que es 100 años, pienso en ti. La canción dice, con tanta indiferencia, 100 años pensando en ti. Así, la canción en 100 años de Pedro Infante, si no estoy mal. Bueno, el punto es el siguiente, que ella sabía todas las canciones, películas viejas, películas nuevas, pero la llevamos a eventos familiares, pero tengo que decir que eventos familiares ella los odiaba. O sea, al principio o sea, siempre le gusta salir, ella siempre le gustaba salir. Y en este caso, cuando le íbamos en el carro, ella siempre iba adelante.
mi hermano manejando o si no yo manejando. Pero ella siempre iba viendo todo el paisaje, no se quedaba dormida. Yo sé que sí, no se quedaba dormida. Pero ella sí quería, pues bueno, ver el paisaje. Pero cuando llegamos al lugar, o sea, 5 minutos ya eran demasiados para ella. Entonces nos quedábamos más y la hacíamos como que era como una niña, literalmente, tratando de una niña que se trataba de quedar más de media hora en un solo lugar. No que se quedara sentada, pero sí que se quedara por lo menos, no sé, jugando, haciendo. No aguantaba ni 5 minutos. Me pasó muchas veces en la casa de un primo, en la casa de una de nuestras madrinas. En varios lugares nos pasó eso y me pasó eso a mí personalmente. La cuestión era que mi hermano no sabía cómo lidiarle el asunto y yo la trataba a ella como una bebé. O sea, mi hermano y yo tratamos a mi mamá de distinta manera, pero yo trataba de convencerla un poco más. Y si no estoy mal, y a lo que yo creo, ella me creía más a mí o ella me hacía más caso a mí. En un momento de todo esto, obviamente el dinero se va. El dinero no es que crezca en los árboles, ni, ni el dinero llueve. A finales, en enero del 2018, tuvimos que desistir de enfermera y del servicio doméstico, porque yo ya me había graduado, pero tenía que trabajar. Entonces, pero yo me quedé, ya no teníamos dinero básicamente de lo de mi mamá, porque utilizamos lo de mi mamá para ella literalmente, o sea, eh, todo fue para ella y por ella. Entonces, o sea, logramos balancear todo. Y eh, a finales de enero del 2018, eh, ya nos quedamos mi hermano y yo y mi mamá en casa. Y yo ya me quedé yo como una cuidadora. Me quedé febrero y marzo cuidándola 24 por 24, 7 por 7. Eh, fue una experiencia, una experiencia eh, car- catártica, porque nunca piensas que tú tengas que cuidar a tu familia a la edad que tenía ella. Más bien piensas que ellos van a cuidar a tus nietos, a tus hijos, y que ellos van a ser los que cuiden a tus, o sea, ellos van a cuidar a sus nietos básicamente. Eso es lo que uno piensa, pero la situación fue otra. A mí por 2 meses me tocó cuidarla, me tocó bañarla, cambiarla, hacer comida, hacer trabajo o sea, pintar, entretenerla, luego volver a hacer comida, bañarla, cambiarla, eh, darle sus medicinas, ver sus horarios, medirle la glucosa, medirle la presión, para no mentirles que, que sí medía la presión. Aquí tengo, ay, creo que aquí aparece. Aquí tengo para medir la presión. Eso es lo que me quedó de ella. No mentiras, me quedaron varias cosas. Bueno, no muchas cosas, pero sí algunas. Eh, me aprendí a eso. No aprendí a inyectar, porque eso sí no aprendí. Ay, no aprendí a inyectar, aunque hubiera querido aprender, pero no aprendí, la verdad. Y sinceramente, nunca me dio miedo bañarla, nunca me dio miedo la sangre, porque ella antes de trabajar donde trabajaba, ella trabajó en un hospital donde justamente mi hermano y yo nacimos. Y a mí, ella me llevaba, de vez en cuando me llevaba ahí, porque en el segundo nivel eran las oficinas de ese hospital. Entonces, ella me dejó ser muy libre literalmente. Entonces yo bajaba mucho al área de emergencias, al área de rayos X, al área de las clínicas, de los doctores. Creo que hasta una vez entré, creo que a la cocina de ahí, creo yo. O sea, era muy liberal yo en ese hospital, entonces nunca tuve miedo a eso, por lo mismo. Y nunca tuve miedo al hecho de que me tocara cuidar a mi mamá. Entonces de ahí creo que viene el hecho de que no me dio miedo cuidar a mi mamá. Pero eh, llegó el día en que ya era para mí imposible cuidarla,
porque aunque tenía a mi hermano para que la cuidara los domingos y yo pudiera hacer cosas en la casa, ella siempre quería estar conmigo. O sea, Isa, ¿dónde está Isa? Isa está limpiando. Quiero ir a ver la comida. Quiero ayudarla. Quiero no sé qué. Ella quería estar mucho conmigo y lo entiendo. Siempre fue, siempre fue, o sea, si antes no fue apegada a mí, lo fue en ese momento, porque ella estaba eh, indefensa, ella estaba prácticamente sola. Sola me refiero sola en el sentido de que ella ya no estaba en sus 5 sentidos para poder hacer ella misma sus cosas. Eh, en todos estos 2 meses que la cuidé, y ella siempre me dijo gracias y muchas veces me pidió perdón por todo lo que hacía. Yo le dije, no me pidas perdón, soy tu hija y no hay perdón que valga para lo que hago por ti. Eh, Luego de ahí tuvimos que decidir llevarla a un lugar porque ya a finales de enero, a finales de marzo, para mí era imposible porque yo no descansaba. Era literalmente todos los días cuidarla, todos los días pensar en ella. Estaba todo el tiempo con ella, y aunque tenía el apoyo de mi hermano, pero básicamente lo hacía todo yo. Entonces, eh, muchas veces dentro de mí, y les puedo decir que al día de hoy, me duele el hecho de que él no haya sido un gran apoyo en esos instantes, pero yo entiendo que él tenía que trabajar, y que el trabajo y la casa y el trabajo, y él tenía una su relación, pero siempre era como que toda la responsabilidad caía en mí, porque yo tomé la decisión, era como tú tomaste la decisión, es tu responsabilidad, cuando no es tanta la responsabilidad de uno. Y cuando la fuimos a dejar, eh, fue, les puedo decir que de ahí fue cuando me di cuenta que me había convertido en mamá y mi mamá era mi hija. Eh, Fue un gran dolor porque entendía el hecho de que cuando yo era más chiquita y mi mamá trabajaba, me había dejado con mis hermanas a mi cuidado. Eh, todos los fines de semana la íbamos a ver, la íbamos a, salíamos con ella, ciertos momentos se venía a la casa, entonces esos ciertos momentos que venía a la casa era yo quien la cuidaba, yo quien la bañaba, yo quien la cambiaba, yo quien le hacía la comida, yo que la volvía a cambiar, y era, o sea, tenía ayuda, pero de mi hermano, pero eh, bien dicen que los hombres, esto es en general, eh, que los hombres les es difícil ver a su mamá mal porque no saben cómo actuar. Y eso es cierto, eso le pasa a todos los hombres, no solo a mi hermano, le ha pasado a todos. Entonces era como que yo estaba ahí. Eh, en el 2018 encontré un trabajo, de ahí duré un buen tiempo. Eso fue como a mediados de... En el 2018 encontré un montón de trabajo, sinceramente. Eh, en el 2019 también. Ya en el 2000, finales del 2019, 2020, me, justamente este familiar me llamó para trabajar en esa empresa. Justamente en la pura pandemia. En pura pandemia entré a trabajar. Y en pura pandemia nos tocó ya no poder ver a mi mamá. No nos dejaban verla. A todo esto, la demencia iba avanzando. Iba pero avanzando, pero tenía momentos de lentitud, momentos de que paraba, momentos que avanzaba como una gacela, momentos que volvía a pararse, momentos que avanzaba despacio, y era así. O sea, la demencia es eso, la demencia es, o sea, tú no sabes, porque ni siquiera la misma persona sabe lo que le pasa, porque puede ser que hoy hayan tenido un día horrible, enojado, y el día siguiente son un amor de persona. ¿Por qué? Porque justamente su cerebro está como que en shock
en shocks de electricidad, de que están bien, de que están mal. O sea, cada día, literalmente como dicen los adictos, es un día a la vez. Hay que vivir con ellos un día a la vez. Y ellos tienen que vivir un día a la vez. Sí me tocó ciertos momentos tener acá. Y momentos de que estaba contenta, estaba feliz. En el mismo día. Pero ustedes se preguntarán cómo ocurrió de que al principio el Alzheimer o la demencia llegó hacia casi que digamos del periodo llegó a la mitad así tan rápido. Fue porque antes de mi mamá tuvo su primer derrame, y su primer derrame nadie nos dimos cuenta porque no fue, cuando te da un derrame cerebral normalmente se ve físicamente en el rostro, pero con ella no ocurrió. El primero no sabemos cuándo ocurrió, pero supimos que tuvo un primer derrame cerebral. Hubo un segundo derrame cerebral, ella estando acá, con enfermera, con servicio doméstico. Y fue porque no en la casa de a la par, que literalmente estamos pared con pared, sino que a la casa que está a la par comenzaron a arreglar el techo. Y se escuchaba que era arriba de la casa, o sea, arriba de nuestras cabezas se escuchaba, o sea, se escuchaba el martille, 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 y era quedó constante. Ahí, en un momento ella se puso mal y ahí nos enteramos que ella tuvo un segundo derrame cerebral, porque en ese momento ella estaba histérica, o sea, estaba que no se aguantaba. Tú le tocabas su cabecita y estaba pero hirviendo, pero no tenía gripe, no tenía nada. Simplemente le estaba dando el derrame cerebral. Y fue muy, muy difícil saber que, o sea, no era culpa de los vecinos, no era culpa de los trabajadores, sino que simplemente era cuestión física de mi madre, el cual le había dado eso. Ella adelgazó mucho, literalmente adelgazó porque su cuerpo adelgazó por el hecho de las medicinas, por el hecho de que había que ver cómo no se le quitaba lo del azúcar, pero sí había que controlársela. Entonces, de ahí tuve que volver a hacer papeles para la residencia donde la trasladamos, que quedó un buen tiempo, quedó casi 4 años ahí. Tengo que decir que fue excelentemente atendida. Obviamente uno tiene ciertas fricciones porque uno parece mamá y ella la hija y uno quiere que la traten re bien. No tuve mucho, perdón por el ruido, pero está pasando creo que un helicóptero, un avión, entonces voy a seguir con el ruido. Yo tuve más que todo ciertas fricciones con administración porque, o sea, no estaban haciendo como lo que uno quería, pero entendía yo que era una residencia del adulto mayor y era como que yo me negaba a eso. Igualmente, como estaba trabajando en la empresa, era como tenía que trabajar. Y yo decía, y lo tengo que decir abiertamente, yo sé que este video lo puede ver él, lo puede ver mi hermano, lo pueden ver sus hijas, lo puede ver su esposa, lo pueden ver los trabajadores de esta empresa, que no voy a mencionar. No por respeto a ellos, sino por respeto a mi mamá, que trabajó más de 15 años en esa empresa y que cuando me ingresaron ahí, yo sabía que me habían ingresado no por mi capacidad, sino porque se había ido mi mamá. Y porque había un como sentimiento ahí de, como un resentimiento del hecho de que se haya ido alguien, entonces tengo a tu hija, que tu hija te venga aquí, tu hija va a estar aquí. Y me pasó muchas veces de que me tapo y de aquí para arriba parezco mi mamá. Y si me tapan acá, de aquí para abajo, parezco mi papá. Entonces, vivimos con esta enfermedad durante 5 años, con idas y venidas.
con aquello de una vez se desmayó, o sea, eso fue el año pasado, o sea, el año pasado en el 2022, eh, ella se quedó como que desmayada, pero fue porque parece que se le había bajado el azúcar, entonces había que reanimarla. Eh, Eso eran consecuencias mismas de la demencia senil, porque obviamente la demencia senil es básicamente cerebral. Si tu cerebro le dice al corazón, deja de latir, dejará de latir y morirás. Tu cerebro va a decir, ya no respires, no vas a respirar, vas a morir. Si tu cerebro te apaga completamente porque ya tu cerebro no le llega la energía, obviamente te vas a desmayar. Y cuando ya te comienzan a inyectar que insulina, que aquí, que ya pues ya revivís otra vez, va, o sea. Eh, en la residencia comenzó, cuando ya la trasladamos a la residencia, ella comenzó a ser una gacela. O sea, ella caminaba, corría, de todo. O sea, era demasiado activa para la enfermedad que tenía, pero era porque la teníamos controlada con medicina. Entonces, nos habían dicho, esta enfermedad puede durar 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, los años que usted no se imagina. Entiendo que mi hermano estaba como que asustado, porque él decía, 10, 15 años, pagar eso, o sea, era cada mensualmente, perdón, pagar una mensualidad como si fuera un colegio, y pagar todo lo demás 10, 15 años con lo mismo, con esa enfermedad. Y decía, nos toca, nos va a tocar. Pero él estaba como que renuente, como que no, después sí, después no sé qué, después no sé cuánto. Al final de la historia. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Fueron 6 años. Ustedes me van a ver ahí contando. 6 años de la enfermedad. Aunque 6 años se cumplieron hace poco en abril. Digamos a inicios de mayo, finales de abril, inicios de mayo. Terminaron los 5 años. Eran 6 años, la verdad, ahí. Pero ella falleció mucho antes. Entonces son 6 años. Hagan el cálculo ahí, 2017, 2023, 6 años, 5 o 6 años por ahí fue. Entonces, miren, mm, no les he contado toda la historia porque este podcast va a estar largo. Este es uno de los más largos. Pero, o sea, yo sé que muchos no creemos o estamos como que el hecho de mandar a tus papás a una residencia, a una casa del adulto mayor, a donde los cuiden. Yo sé que estamos renuentes a eso. Pero hay lugares que los cuidan bien. Y como a mi mamá la cuidaron muy bien, nunca tuvimos ninguna queja. Mi mamá era traviesa, hay que decirlo, era traviesa, pero era por la misma demencia que era traviesa. Ella sabía comportarse, pero ay, les tengo que decir algo. Cuando estábamos en casa ella era tranquila, le poníamos su televisión y todo, dormir, dormir. Pero siempre ocurría, cuando venía un familiar a verla, estaba bien yo, estaba bien mi hermano, estaba bien su hermana, estaba bien unos cuantos, un sobrino, 2 sobrinos, pero de ahí en más, la demás familia, porque la pongo entre comillas, porque familia es familia, pero a lo que fue con ella, la familia no fue lo que ella esperaba en sí. Y ella no les hablaba, no les dirigía la palabra, pero casi que obligado. Era de más responderles así, sí, no, tal vez. Isita, Isabelita, ¿dónde está Isa? Pues no sé dónde, la voy a acompañar. Ella se alejaba de las personas que le hicieron, para mí, daño. ¿Qué daño? No lo sé.
un daño de no escucharlos, algo. Tengo que destacar que el familiar, que no voy a decir su nombre, y que yo sé que me va a odiar. Ódiame todo lo que quieras, pero hay que decir la neta del planeta. Mi mamá no se acordó de ti en estos años. Si la llegaste a ver en su momento, a mí me hubieran reportado y no me reportaron tus visitas. Eh, la verdad, eh, cuando él me contrató yo sabía a qué es lo que me atenía. Y para informarles a todos, a todas, a él y a su familia, y los que vayan a ver este video alrededor de mi familia, les tengo que decir, yo le había prometido a mi mamá, antes de hacerle la promesa, en el residencial donde ella estaba 4 años, cerca de ahí estaban construyendo un edificio. Y les voy a decir, mi mamá decía que ese edificio lo estaba haciendo la empresa de nosotros. Y adivinen quiénes eran los gerentes de esa constructora. Mi hermano y yo. No se acordaba de mi primo. No era porque nosotros no quisiéramos. Les mandamos fotos a morir. Y ocurrió lo contrario. Ocurrió que para ella esa construcción era hecha por nosotros. Porque nosotros éramos los gerentes de esa empresa. Y dije, más si superas de que estoy trabajando ahí, te morís. O sea, no soy lo que tú crees que soy de esa empresa. A todo esto, volviendo al por qué renuncié de esa empresa, fue porque yo le había prometido a mi mamá que ella, al no más fallecer, yo renunciaba. Sucedieron cosas buenas, bonitas y malas en la empresa. Malas no me refiero al ámbito laboral. Malas por otras cuestiones que no quiero hablar. Pero básicamente mi renuncia fue no solo por 2 inconformidades que yo tengo o que yo tenía en la empresa y que al día de hoy sigo teniendo, ¿verdad? Pero que sé que tengo que pedir perdón al universo, a los ángeles, a los arcángeles, a todo esto por lo que me hicieron. Porque literalmente este familiar me trataba como si fuera mi mamá. O sea, si nos ubicamos en el sistema, él me miraba como ella. Costaba que él me hablara o que cuando yo quería hablarle, costaba que hablarle sobre algo. ¿Por qué? Porque sabía yo que él me trataba como si fuera mi mamá. Entonces, yo me tardé en renunciar. Sinceramente, me tardé un mes, casi un mes, 2 meses en renunciar. Yo seguí porque seguí, pero había cosas que no me parecían y que al día de hoy tal vez me duelen. Pero lo que más me duele es el hecho de haber dejado a otras personas ahí. Pero bueno, no es el hecho del trabajo. El hecho es que eh, cuando falleció mi mamá, hubieron muchas personas que estuvieron conmigo y muchas personas que su abrazo lo sentí sincero. Pero si me preguntan de esta persona, no lo sentí sincero. Así se los digo. Los abrazos sinceros de corazón se sienten en el ambiente, se palpitan. Lastimosamente, la de esta persona no fue sincera. Así te lo digo, no fue sincero tu abrazo. Fue más un abrazo de te lo doy y punto. Sí, yo renuncié a finales de febrero de este año, 2023.
porque le había prometido a mi mamá que iba a renunciar, porque ella sabía perfectamente que yo estaba ahí por ella y yo no quería ser esa persona que solo me identificaran por ella. O sea, ella le decían Amandita y es como que, es que Isabel tiene que ser igual que Amandita, y Amandita, y Amandita, y Amandita, y era como que, ¿por qué tengo que ser igual a ella? O sea, no me pueden identificar por otra cosa, que yo soy habilidosa en otras cosas, o tal vez hasta puedo hacerlas mejor que ella. Y siento que el hecho de que mi mamá haya fallecido causó mucho, no fue ego, sino fue mucho ese conflicto, el que iba a ser muy comparada con ella. La verdad, eh, este video lo tengo grabado desde hace tiempo, eh, más de lo que ustedes se imaginan, pero no lo he sacado a la luz. Y cuando lo saque a la luz es porque es su cumpleaños, el 30 de mayo. Este video se va a publicar el 30 de mayo. ¿Por qué? Básicamente porque ella, a cada uno que está viendo, familiar, amigo, amigo de ella, amiga de ella, a cada uno de ustedes lo ayuda. Mi mamá ayudó a cada uno de ustedes a ser mejores personas cada día. Y lastimosamente, muy lastimosamente, esas personas que creía ella que la iban a apoyar o a ayudar, no estuvieron ahí en sus peores momentos. En sus peores momentos, ni mi hermano estuvo. En sus peores momentos estuve yo siendo su brazo, su hombro, para que ella se desahogara, ella dijera lo que quería. No, o sea, simplemente estar con ella al lado y saber que podía contar conmigo, aunque yo sabía perfectamente que decirle algo a mi hermano o algo a mi primo o algo a la familia era de que yo iba a ser la egoísta, cuando los demás eran los egoístas y no era yo. Esta enfermedad, el Alzheimer y demencia senil, porque las dos van ancladas, me enseñó mucho a valorarme, a respetarme y a decir, basta, es un basta. Tenía que ser perfecta. Yo no soy perfecta, nadie es perfecto, ni siquiera Dios es perfecto. O sea, Dios en su momento también tuvo sus fallas, también tuvo sus errores, también Dios, o sea, Dios, Jesús, Alá, Jehová, como le llamen en su religión, nunca fue perfecto. Él pasó muchas cosas, muchas consecuencias para llegar a donde es. Y la perfección nunca se va a llegar si no somos congruentes con nosotros. Yo les puedo decir que la enfermedad de mi mamá me ayudó en muchos ámbitos. Me hizo llorar demasiado, me hizo conocerme más y sobre todo me hizo ver que hay errores que uno comete en la vida, que son errores garrafales, que al final del día eh, pasan a ser una enfermedad. Mi mamá lastimosamente, ella no podía, o sea, ella le costaba hablar porque lloraba, pero lloraba por una justicia, ella lloraba porque era su única forma de desahogo y porque sabía que habían personas que no le iban a escuchar. Habían personas que ni siquiera, o sea, sí, estás ahí por confianza, pero si estás por confianza, ¿no crees que esa confianza debería ser valorada y ganada con un buen sueldo o con deja un buen puesto? Que seas valorada por lo que eres, por lo que sos, no por simplemente el hecho de tener un hermoso rostro, unas hermosas boobies, un hermoso trasero y que muestres con vestido hermosas piernas. No. Mi mamá siempre hizo que yo respetara mi cuerpo y por eso ella siempre o sea,
Me gustaban las faldas y no me gustaban las faldas porque les tengo que decir que tengo hermosas piernas. Pero por eso, por lo mismo que yo sabía que yo era hermosa, literalmente me cubría mucho. Y, mm, y ella me cuidó demasiado, pero al cuidarme demasiado, también ella sabía que yo salía a su defensa, porque nadie le iba a poner un dedo encima y nadie la iba a insultar. Y hace años atrás, tengo que decir, este es un story time. Hace años atrás, cuando yo la acompañé a la empresa, un familiar nos llevaba. Y a este familiar se le ocurrió en el carro decirle un montón de barbaridades a mi mamá. Yo a él le dije que no se le vuelva a ocurrir hablar de ni ella, ni de mi hermano, ni de mí. Porque sobre mi cadáver iban a pasar las cosas. Y sobre todo que respetara. Porque que ellos sean los mayores no quiere decir que uno no sea nada. Que nos respetara y que respetara a mi madre. Y desde ese día les tengo que decir, al día de hoy, o al día que renuncié, esta persona no volvió a decir absolutamente ni una palabra. Y no fue atacado con golpes, fue atacado con palabras, con verdades. A tal punto de que ese día él comenzó a respetar mucho más a mi mamá y comenzó a respetarme mucho más a mi tía y a mi persona. Así que termino con esto de, si no se sienten bien en su trabajo, háblenlo. Si no se sienten bien, si sienten que no les están dando el tiempo, no les están dando el mejor sueldo, si no les están dando sus vacaciones, hablen. En mi caso, yo renuncié porque yo ya le había prometido algo a mi mamá y resulta y acontece que yo sí cumplo lo que prometo, pero hay personas que no cumplen lo que dicen. Y si cumplen, cumplen para favorecer a otras personas. Si me dicen, si me preguntan, Isa, ¿estás feliz por tu renuncia? Sí, porque cumplí una promesa. Y les puedo decir que no, porque desde que renuncié hasta el día que estoy grabando este video, me está costando conseguir un nuevo trabajo. Pero hago los podcasts. ¿Saben por qué? Porque sé que puedo hacer podcasts, porque me encanta estar frente a la cámara y porque todos tenemos una historia que contar, vidas que contar, anécdotas que contar sobre X y cantidad, infinidad de cosas. Así que si tienen a un familiar con Alzheimer, con demencia senil, por favor acudan al médico geriatra que sea especializado en psiquiatría. Yo sé que van a notar muchas cosas que tal vez no se imaginan que sea Alzheimer. Alzheimer es más fácil de diagnosticar que demencia senil. Entonces, vayan al médico, díganle todo lo que piensan, todo lo que sienten, expresen eso, porque les aseguro que el hablar les va a servir. Mi mamá habló con muchas personas, habló conmigo, se desahogó conmigo. Y la decisión que yo tomé, sé que fue mi decisión. Y sé que este tiempo, estos 5 años fueron mi decisión. La tuve como la tuve, la tenía como la tenía. Era yo, fui yo. Y sobre todo, sé que ella está conmigo y está aquí, o está aquí, o está allá, o está detrás de cámara, o está en donde esté. Yo sé que ella me está acompañando y sé que ella es mi guía y sé que ella ve mi futuro. No es que vea mi futuro, ¿verdad? Pero yo sé que ella sabe perfectamente que la amé con toda mi alma, que siempre le dije que la amaba, que siempre estaba con ella y que ella era mi bebé y sobre todo era mi cabecita de algodón.
don. Cosa que tengo que decir que nadie más le podía decir. Solo yo le puedo decir cabecita de algodón. Porque ella sabía que venía desde lo más profundo de mi corazón y que no era nada malo. Era simplemente el amor y el cariño y el respeto que le tenía. Así que, bueno, este podcast es el más largo que creo que voy a tener, o no sé, tal vez, no sé. Así que suscríbanse a mis redes sociales, denle like, compartan, suscríbanse para que seamos muchas más personas que nos expresemos en esta zona profunda. Así que yo sé que no he hecho shorts porque no sé por qué, pero ya los haré. Entonces, suscríbanse, denle like, síganme en mis redes sociales y nos vemos a la próxima. Bye.